Aleluya, tome su lugar, por favor. El tema que el Señor me dio para esta noche es: mantén el fuego encendido en tu vida. El fuego es un elemento a través del cual el Señor se manifestó en el Antiguo Testamento. Fue un elemento muy importante para los sacrificios que se daban al Señor en el Antiguo Testamento. El fuego fue un regalo divino, habiendo sido encendido originalmente por Dios mismo. Después de que Abraham le ofreció un sacrificio al Señor en Génesis 15:17, dice la palabra de Dios que Abraham se quedó dormido cuando estaba ofreciendo el sacrificio. Por la madrugada había una antorcha encendida alrededor del sacrificio que él había ofrecido, y como un horno que humeaba y subía humo, en donde Dios mismo había encendido ese sacrificio que Abraham le había ofrecido a Dios. Vemos también la manifestación de ese fuego del Señor cuando Dios mostraba su presencia a los israelitas. Ellos se encontraban en el desierto, y en el desierto eran guiados por Dios a través de una columna de nube de día y a través de una columna de fuego por la noche. El fuego les daba la guianza a ellos, les daba la luz que ellos necesitaban. Eso lo encuentra usted en Éxodo 13 del 21 al 22. Cuando se ofrecían sacrificios que eran aceptos a Dios, Él respondía enviando fuego del cielo, aceptando el sacrificio que su pueblo le estaba ofreciendo. Y de eso tenemos varios ejemplos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el fuego manifestaba la presencia de Dios entre su pueblo. En este tiempo, después del Nuevo Testamento, sabemos que el Espíritu Santo es el que desciende sobre nosotros como un fuego purificador, como la guianza que el pueblo de Dios necesita. Y necesitamos ese fuego para seguir caminando, para seguir ministrando, seguir sirviendo, para seguir adorando, seguir alabando. Necesitamos el fuego de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos mantener esa llama de fuego avivada dentro de nuestro corazón. Decía la hermana Graciela en su testimonio: en este tiempo más que nunca debemos de consagrarnos a Dios. Debemos de buscar con diligencia la presencia de Dios. No sé cómo te encuentres tú el día de hoy. Si te encuentras con esa llama encendida dentro de ti, esa llama que te guía a apasionarte de la obra de Dios, esa llama que te guía a estar en la presencia de Dios y no quererte salir de esa presencia. Ese ardor que produce la palabra de Dios cuando tú la escuchas y viene y se deposita dentro de tu ser. Si has perdido esa pasión, si has perdido ese ardor para servirle al Señor, en este día te animo, te aconsejo que renueves tu compromiso para con el Señor. Si tu llama está tan baja que casi no puede alumbrar, te animo que el día de hoy hagas ese nuevo compromiso con Dios. Yo les voy a preguntar a ustedes: ¿cuántos de nosotros, incluyéndome a mí, necesitamos que esa llama del Espíritu Santo arda dentro de nosotros? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros lo necesitamos? ¿En cuántos de nosotros esa llama está tan apagada que casi no se puede visualizar? Te animo el día de hoy para que tú renueves ese compromiso con el Señor y permita que el fuego del Espíritu Santo que se sigue moviendo el día de hoy haga ese cambio, esa renovación en tu vida, porque lo necesitamos. Somos el pueblo de Dios, somos herencia de Dios, somos apartados para Cristo, somos santificados para el Señor. Queremos vivir en la santidad, queremos vivir en la pasión. Dale un amén al Señor y dile que quieres ser parte de esa consagración, empezar el año nuevo con tu llama encendida. Vamos a leer ahí en Levítico, donde estábamos, capítulo 6. Aleluya. Empezando en el versículo 12. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. El fuego encendido sobre el altar no se apagará. Les hago una invitación a todos los hermanos que participamos en el altar, los que predican, los que traducen, los miembros del grupo de la alabanza, a nuestro pastor, a todos los que participamos en el altar, a mantener la llama de nuestra vida avivada. Porque si nosotros que participamos en el altar no estamos avivados, no estamos con nuestra llama encendida, me temo, no podremos ser usados por Dios de la manera como Él nos quiere usar. Cuando alabamos a Dios, cuando predicamos la palabra de Dios, hay un mover
del Espíritu Santo. Tú Spirit. no lo puedes ver, pero Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Él se mueve cuando la palabra de Dios es predicada, es expuesta, es enseñada. Y si nosotros, los ministros del Señor, hacemos con esa pasión, lo hacemos con ese avivamiento, con ese fuego del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se moverá de una manera maravillosa, se moverá de una manera poderosa sobre su pueblo. Por eso es importante que mantengamos esa llama encendida, porque cuando el Espíritu de Dios se mueve, suceden cosas grandes, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están vivos el día de hoy? Reciban la palabra de Dios, que la recibimos por fe. Mantengamos el altar encendido. Y en este tiempo me refiero al altar físico, porque también hablaremos del altar espiritual. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. El sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Para mantener el fuego encendido sobre el altar, tenemos que echarle leña. ¿Cuál leña? ¿Qué tipo de leña? ¿Qué leña? ¿Con qué leña vamos a mantener el fuego del altar encendido? ¿Alguien me lo quiere decir? ¿Algún punto? La oración, leyendo la palabra, ayuno, oración, palabra, alabanza, acción de gracias, adoración para Dios. Esa es la leña que atiza el fuego de la presencia del Espíritu Santo. Y esa leña la tenemos que usar cada mañana, como dice la Escritura. Algunos trabajan de madrugada, quizás no lo puedan hacer. Tiene la tarde, tiene parte de la noche, pero busque al Señor. Mantenga esa llama de Dios encendida en su corazón. Para que la llama arda continuamente, hay que buscar a Dios cada día. Como lo dijo la hermana Graciela, viviendo un día a la vez. Un día a la vez en la presencia del Señor. Si usted vive un día a la vez en la presencia del Señor, pues el día de ayer ya fue ganado. El día de hoy ya fue ganado. Vamos a pelear por el día de mañana, pero esa llama tiene que permanecer encendida a través de la leña. Póngale a la leña el nombre, póngale oración, póngale palabra, póngale alabanza, póngale acción de gracias cada mañana. Amén. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y acomodará el holocausto, acomodará el sacrificio, acomodará su altar. Yo nunca he encendido un fuego. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se enciende un fuego con leña? ¿La leña tiene que estar desordenada o tiene que estar acomodada? Tiene que estar acomodada. Se enciende y me imagino que se van prendiendo leña por leña hasta que se forma el fuego. Así debemos de arreglar nuestro altar. Nuestro altar no tiene que estar desordenado, porque si nuestro altar está desordenado, ese fuego que estaremos quemando para el Señor no será un fuego agradable delante de Dios, no será un fuego aceptable para Dios. ¿De qué manera tenemos que arreglar la leña, de arreglar nuestro altar? Haciéndolo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vaya por favor conmigo a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Y todos nosotros somos un sacrificio delante del Señor. ¿Ya lo tienen todos? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, que nuestro cuerpo lo presentemos a Dios como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, para que al presentar nuestro cuerpo delante de Dios en santidad, este cuerpo o este sacrificio sea agradable ante los ojos de Dios. Entonces, la manera correcta de arreglar mi altar, de acomodar mi altar, es echando fuera lo que a Dios no le gusta, echando fuera el pecado de mi altar. No puedo venir a ofrecerle a mi Dios un altar con mi cuerpo lleno de pecado, porque si vengo y le ofrezco al Señor un sacrificio con mi cuerpo lleno de pecado, no va a ser aceptable delante de Dios, porque la palabra dice que presente mi cuerpo en santidad, apartado del pecado, porque la palabra declara que sin santidad nadie verá al Señor. Tengo que presentar mi cuerpo vivo. Estamos vivos de entre los muertos. Estamos vivos espiritualmente. Presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo para el Señor. Amén. Aleluya.
El fuego necesita arder continuamente. Fue lo que leímos en el versículo 13, Levítico 6:13. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. El sacerdote, cuando ofrecía sus sacrificios a Dios en el Antiguo Testamento, se ponía vestiduras de lino para presentar el sacrificio. Eso lo encuentra usted ahí mismo en Levítico 6:10. Y el lino fino representa las acciones de los santos, las acciones justas de los santos. Presentémonos pues al Señor con acciones justas. Presentemos un altar arreglado para Dios. El altar necesita un sacrificio para que el Espíritu Santo descienda. No puede haber fuego si no hay sacrificio. Muchas de las veces buscamos un avivamiento, buscamos recibir dones, buscamos recibir ministerio, buscamos que Dios sobre milagros. Pero ¿dónde está el altar? ¿Cuál es el altar que estamos presentando para que la presencia de Dios descienda? ¿Está limpio nuestro altar o está contaminado? Busquemos la presencia de Dios de acuerdo a la guianza y a la palabra del Señor. Limpiémonos de todo pecado y de toda contaminación, para que el Espíritu Santo se mueva, traiga ese avivamiento sobre Templo Berea. Que este año que viene sea una bendición para Templo Berea. Que ya el Señor nos ha bendecido mucho, bastante diría yo. Pero el Señor no tiene límite para bendecir a su pueblo. Nosotros buscamos, más recibimos. Y si más tocamos, más recibimos. A veces nosotros pedimos limitadamente cuando Dios quiere dar cosas grandes. Entonces, para que haya ese fuego del Espíritu Santo, tiene que haber un ¿qué? Un altar. Para que haya ese avivamiento tiene que haber un altar. Si no hacemos altar en la iglesia y no hacemos altar en nuestro hogar, pues entonces me supongo que la llamita está así, que apenas. Sí, como una vela cuando está a punto de apagarse. Necesitamos el altar, amén. Vamos a ver un ejemplo en Primera de Reyes, capítulo 18. Aleluya. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 32. En el versículo 31, perdón. Dice: y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en quien cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Elías preparó un altar. En aquel tiempo no había llovido por varios años. El agua escaseaba. Y aún así, cuando Elías estaba preparando su altar, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Tomó un grano y lo puso sobre el altar. Y puso 12 cántaros de agua. Y en aquel tiempo no había agua. La tuvieron que haber traído de algún lado para poderla poner en el altar. Fueron primero 4 cántaros, después otros 4 y después otros 4. Y Elías preparó su altar. No fue cosa fácil haberlo preparado,
para demostrarle a todos aquellos profetas falsos que le servían a Baal, que el Dios al que Elías le servía era el verdadero Dios. A veces nos cuesta trabajo edificar un altar para el Señor. Elías en aquel momento no había agua, sin embargo Elías la usó para el altar, usó grano para el altar. Puedes decir a veces: es que a mí me cuesta trabajo orar, me cuesta trabajo leer la Biblia, me cuesta trabajo congregarme. Pero si tú quieres que la presencia de Dios se manifieste de una manera poderosa sobre tu vida, tienes que poner un altar, tienes que dedicarle un altar a Dios, porque la palabra dice que fuera de Él nada podemos hacer. Pero si buscamos su rostro, si le edificamos un altar, si lo arreglamos, si ofrecemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo y aceptable delante de Dios, la presencia de Dios se moverá sobre tu vida, sobre aquellas cosas que para ti son imposibles. Quizá ya has dejado de buscar porque piensas que no tienen solución. Dios está esperando que nosotros preparemos el altar, pero que lo preparemos con fe, creyendo que el Dios al que tú le sirves es el Dios vivo, que creó los cielos y la tierra. Dios al que tú le sirves es el Dios que da vida, es el Dios que abre camino en medio de la soledad, es el Dios que abre camino en medio del desierto, es el Dios que manda la lluvia. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo es maravillosa. Que nuestra intención en este año sea buscar la presencia del Espíritu Santo, porque la iglesia de Cristo se mueve bajo el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da ministerios, el Espíritu Santo es el que da dones. El creyente lleva en sí los frutos del Espíritu Santo que tenemos que aprender a desarrollar para tener un carácter de acuerdo a la voluntad del Señor. El Espíritu Santo motiva para que entremos en intercesión. El Espíritu Santo motiva para sentarnos a leer la palabra. El Espíritu Santo te motiva para que vayas a visitar a tus vecinos y les lleves la palabra del Señor. El Espíritu Santo es el que se mueve en la iglesia, levanta los ministerios, reparte dones. Es la llama purificadora que el cristiano necesita para seguir adelante en su carrera. El Espíritu Santo es el que te llena de pasión por la obra de Dios. Por eso es tan importante hacerle un altar al Señor. Ve por favor conmigo a Hechos. Aleluya. Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice la palabra del Señor: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando oramos y estamos en la presencia del Señor, nace esa pasión en tu corazón para predicar la palabra del Señor. Cuando esa llama está ardiente y está encendida, no tienes temor de enfrentarte a los problemas, no tienes temor de hablar la palabra, no tienes temor para servirle al Señor, porque en ti está el fuego de Dios. La palabra misma dice en Jeremías 23:29 que es como fuego que arde en nuestros corazones. No podemos arder si no hay pureza y santidad en nosotros. Necesitamos una limpieza en nuestra vida. Para poder hacer el altar necesitas confesarte con el Señor y entregarle todas tus necesidades, todos tus errores, todos tus pecados. Ve por favor conmigo a 2 de Timoteo 1:6. 2 de Timoteo 1:6. Ese es el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo. ¿Ya lo tienen? 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avivar el fuego del don de Dios. Todos nosotros hemos recibido un don de parte del Señor. Todos lo hemos recibido. Pero no lo ponemos a trabajar porque la llama del Espíritu Santo está muy tenue. Cuando no hay esa comunión con el Señor, no sabemos siquiera que tenemos un don. Y es importante que tú te des cuenta que tienes ese don de parte de Dios, porque ese don que tú tienes de parte de Dios es de edificación para la iglesia de Cristo. Somos un cuerpo, estamos unidos todos, estamos todos juntos. Somos el cuerpo místico de Cristo. Y en el cuerpo de Cristo es tan importante el ojo
como el oído, el brazo como la pierna. La pierna no puede desarrollar la función del brazo, el ojo no puede desarrollar la función del oído. Tú estás aquí en este día con un propósito y con un llamado especial de parte de Dios. Y si tú empiezas a dar ese fuego, a ponerle leña a ese sacrificio, a ordenar ese sacrificio para Dios, la llama del Espíritu Santo va a empezar a arder en tu vida. Y cuando esa llama empiece a arder en tu vida, esos dones que Dios ya puso en ti se van a empezar a manifestar, se van a empezar a desarrollar. Esa pasión va a volver a surgir. Ese deseo de hablar la palabra va a volver a surgir. No vas a tener temor, no vas a tener cobardía ante las circunstancias que tú enfrentes, porque el poder del Espíritu Santo te va a sacar adelante. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avivar denota volver a encender o mantener plenamente encendida una llama. El don de Dios es considerado como un fuego que pudiera quedar extinguido por nuestro descuido. Fíjate lo que sigue después de este versículo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El consejo de Pablo fue ese a Timoteo. Timoteo estaba pasando por circunstancias difíciles. Segunda de Timoteo, no me recuerdo si fue la última carta que el apóstol Pablo escribió o fue una de las últimas. Había todavía persecución hacia la iglesia del Señor. Habían falsas doctrinas que se estaban moviendo. Timoteo estaba pasando por momentos difíciles en su vida, en su ministerio, y él necesitaba escuchar esa palabra de parte de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo que quiere es manifestarse sobre su pueblo. Dios lo que quiere es seguir derramando su gloria y su gracia sobre su pueblo. Dios quiere que su pueblo lleve mucho fruto para Dios, porque cuando el pueblo lleva mucho fruto para Dios, el nombre del Señor es glorificado. Dios no quiere una iglesia muerta, Dios quiere una iglesia viva, porque Él no es un Dios de muertos, Él es un Dios de vivos. Él quiere que su pueblo entre en ese avivamiento y derramar su gloria. Pero si no hay sacrificio, no va a haber fuego de Dios. Si no hay sacrificio, no va a haber un avivamiento. Si no hay un sacrificio, no se va a encender esa llama del Espíritu del Señor. Tenemos que limpiar el altar, tenemos que acomodar el altar, tenemos que sacar fuera lo que le estorba al altar, con dificultades, con problemas, con lo que tú quieras y gustes. Pero tú tienes el poder que Dios te ha dado para edificar ese altar. Tú no estás solo, tú no estás desamparado. Solamente tienes que decirle que sí a Dios, porque acuérdate que Dios no forza a nadie. Dios espera que nosotros voluntariamente vayamos y digamos: Señor, yo te necesito. Señor, yo quiero entrar en ese avivamiento en mi vida. La oración del justo tiene poder. Cuando tú estás en ese avivamiento y oras delante del Señor, guiado por el Espíritu Santo, tu oración puede cambiar la circunstancia de la vida de muchas personas. Por eso el enemigo nos estorba tanto para orar. El enemigo no quiere que oremos. Te trae distracción de todo tipo para que tú no hagas ese altar. Pero acuérdate que tú no estás solo. Decide dentro de tu corazón buscar a Dios y decirle: Espíritu Santo, tú eres el fuego purificador de mi alma. Tú eres el fuego santificador para mi vida. A través de ti recibo la guianza. A través de ti te sirvo. A través de ti te alabo. Espíritu Santo, lléname de ese fuego. Lléname tu presencia. Yo quiero vivir en ese avivamiento. Dios quiere que tú vivas en ese avivamiento. Ponte de pie